Conoce a Bob Radensky. Bob tiene 42 años, está casado y tiene 3 hijos. Las decisiones de la esposa de Bob, Mindy, tienen consecuencias para él, dándole opciones que también acarrean consecuencias. Fue y seguirá siendo una noche muy difícil para Bob. La lluvia caía a cántaros y los limpiaparabrisas de Bob trabajaban a pleno rendimiento, pero no eran muy efectivos. Los vientos que impulsaban la lluvia empujaban el auto de Bob, haciéndolo deslizarse por la carretera. La radio simplemente llenaba las horas de conducción con ruido. Bob casi podía escucharlo a través de la creciente ira de la tormenta. Si lo intentaba. La tormenta estaba cobrando su peaje en las líneas eléctricas. Chispas iluminaban la carretera mientras Bob circulaba entre cables caídos, árboles arrancados y basura arrastrada por el viento. Agarraba el volante, pálido, en sus manos. Afuera, el viento aullaba. Hojas de metal volaban. Representaban una amenaza inmediata. Los limpiaparabrisas continuaban golpeando a un ritmo sin efecto notable. Finalmente, Bob giró hacia su oscura calle y se detuvo en su entrada. Había un auto deportivo rojo estacionado en su camino de entrada. Bob frenó de repente, casi chocando contra él. Bob ahora está en casa, pero eso no ha impedido que tenga un día y una noche llenos de estrés y adrenalina. Bob había estado de pie durante más de 15 horas. Hacía mucho tiempo que encontraba su segunda, tercera y cuarta energía. Estaba tan electrificado que temblaba. Tomó su gran llave inglesa y se dirigió a través de la tormenta hacia su puerta principal. Me acerqué a la puerta como un hombre ahogado. Mi casa estaba oscura. Pensé que era por un corte de luz. No sabía qué encontraría. Pensé que estaba preparado para cualquier cosa. Inserté la llave en la cerradura, la desbloqueé y comencé a entrar. Chispas volaron al otro lado de la calle detrás de mí. La luz de las chispas y los relámpagos reveló pantalones de hombre, calcetines, ropa interior y una camisa dispersos por la sala de estar, así como una falda y una blusa. Me quedé helado. Escuché atentamente. Finalmente, escuché los sonidos de personas haciendo el amor a través de la tormenta. Muchos suspiros y gemidos provenían del piso de arriba. Retrocedí, cerrando la puerta principal. Estaba destrozado. 15 años. Bueno, más precisamente, 14 años. 7 meses y 3 días de matrimonio desaparecieron como humo. El viento y la lluvia me azotaban la cara. Mi estómago hacía piruetas. El sudor apareció en mi frente. Sé que no tiene sentido, pero me invadió una sensación de calma absoluta mezclada con una furia enloquecedora. Me preocupaba mucho la seguridad de algunas personas. Desafié la tormenta y regresé a mi camioneta y subí a ella. La encendí y salí del camino de entrada. Puse los limpiaparabrisas al máximo, pero todo seguía borroso. Cierto. Tal vez eran las lágrimas que brotaban de mis ojos y no el clima. Esta vez llegué al final de la calle antes de desmoronarme por completo. Estaba hecho un desastre. Estaba sollozando. Mi mente estaba llena de imágenes de mi esposa entreteniendo alegre y lujuriosamente a su amante sin rostro. Abrí la puerta del auto y saqué la cabeza para respirar aire. La tormenta me golpeó en la cara. Pensamientos aleatorios de castigo y venganza resonaban en mi cabeza. No lo creo. Ningún razonamiento interno sobre lo cerca que estoy de conseguir el disparo. No planeaba quedarme en casa esta noche. Mañana era viernes. Eso es lo que ella pensaba, que yo volvería a casa. La tormenta lo detuvo todo. Pasé 11 agotadoras horas asegurando un sitio de trabajo antes de salir hacia el huracán. Me dirigí a casa. Esperaba evitar problemas afuera solo para descubrir la abominación dentro. Honestamente, creo que ese fue el momento en que perdí la razón. Agarré el teléfono y la llamé. Estaba fingiendo que no había pensamientos cognitivos en mi cerebro. Hola, es Mindy. Lo siento,
no puedo contestar el teléfono en este momento. Déjame un mensaje. Gracias. Colgué. Estaba hirviendo de rabia. Hola, es Mindy. Lo siento, no puedo contestar el teléfono en este momento. Déjame un mensaje. Gracias. Colgué de nuevo. Di la vuelta a mi camioneta y regresé a la casa. Mi teléfono sonó y era Mindy. Grité sobre el ruido de la tormenta fuera. Intenté llamar y decirles que pronto estaría en casa. El trabajo se detuvo debido a la tormenta. Intenté llamarte 2 veces. Bob, lo siento, me interrumpió. Estaba en el baño y acabo de ver que me llamabas. Escuché algunos sonidos amortiguados como si hubiera colgado y estuviera hablando con alguien. Mindy, dije con un gruñido en mi voz. Oh Bob, estoy tan contenta de que vengas a casa esta noche. ¿Cuánto te llevará a llegar? La tormenta es muy fuerte y sería genial si mi grandote pudiera venir a protegerme. Esto solo me enfureció. Estoy a unos 5 minutos de casa, pero con una tormenta eléctrica, ¿quién sabe? Se apresuró a colgar. Está bien, cariño, cuídate. Hasta pronto. Unos momentos más tarde, me detuve. Pisé el freno. El motor se revoluciona alto. Las luces están apagadas. Retrocedo hacia el callejón que se abre a la carretera. Observo mi porche. Mi puerta principal se abre. Mi esposa mira afuera, luego vuelve adentro y abre mi puerta principal para dejarlo salir. Veo un beso y una palmada juguetona en el trasero de mi esposa. Él retrocede. Le da un beso al aire. Cuando mi puerta principal se cierra, él se da la vuelta y se dirige a su auto estacionado en mi entrada. Se abrocha el abrigo y se enfrenta a la tormenta para llegar a su auto. Mientras la tormenta rugía, esperaba a que él cerrara la puerta del auto. Alejándome del freno, pisé el acelerador, lanzando colas de grava detrás de mí. Arcos de chispas eléctricas de líneas de energía bailando y relámpagos dejaron claro mi objetivo como si fuera de día. Mi camioneta tenía una cantidad significativa de peso con todas mis herramientas dentro. Al cruzar la calle y llegar a mi entrada, mi pie estaba pegado al suelo. Incluso grité, ¡bam! Velocidad. Estrellé un coche deportivo rojo contra la puerta del garaje. Estaba en el aire cuando golpeó el SUV de mi esposa, que aún tenía 7 años para pagar. El frente del pequeño coche deportivo rojo estaba abollado, su parte trasera se aplastó hacia adentro. Piensa en un acordeón. Ella rebotó hacia mí y mi camioneta tuvo una segunda oportunidad. Cuando todo dejó de moverse, evalué el daño. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que se desplegaran incluso las bolsas de aire laterales. Genial. Encendí las luces altas. El pequeño coche deportivo rojo se veía más pequeño. Las áreas de sujeción estaban completamente utilizadas. Podía ver su cabeza. No se movía. Maldición. Lo había matado. Maldición. Me senté en mi camioneta recogiendo mis pensamientos. Noté que no estaba herido, pero estaba lleno de una rabia igual a la tormenta. Ella estaba en pánico. Su amante rico disfrutaba de sus histerias porque su esposo estaba a punto de llegar a casa. De hecho, se estaba riendo de ella. Él preguntó qué esperaba, haciendo el amor con él en la cama de su esposo. Pensó que era gracioso. Ella tuvo que prometerle mucho. Finalmente, casi logró sacarlo de la casa. Abrió la puerta principal apenas entreabierta, asomó la cabeza y miró alrededor de la calle. No había señales del camión de Bob. Suspiró aliviada cuando finalmente lo echó de la casa. Subió corriendo las escaleras para quitar la ropa de cama. Ni siquiera había llegado al dormitorio cuando toda la casa tembló. El ruido le hizo menos impresión. Su primer pensamiento fue que un viejo y gran olmo había caído sobre la casa.
Bajó corriendo las escaleras. A través de la ventana de la sala de estar, vio que el viejo olmo aún estaba en pie, luchando contra la tormenta. Bob estaba en su camioneta, mirando la destrucción que era su garaje. Sus luces altas iluminaban el daño con claridad. Bob agarró su linterna grande y salió de la camioneta. Observó alrededor de la parte delantera de su camioneta. Estaba impresionado. Miró hacia la movida. Luego caminó hacia el coche deportivo rojo aplastado. Bob metió la mano por la ventana del conductor rota. El tipo volvió en sí. Eso respondió a esa pregunta. Bob agarró la cabeza del tipo y comenzó a golpear su cara contra el volante. Los gritos de la esposa de Bob captaron su atención. Bob se salió del coche deportivo rojo y vio a su esposa parada en la puerta de la cocina gritando. Su cabello estaba desordenado. Llegó a la cocina y abrió la puerta del garaje. Las luces de los camiones la cegaron. Al principio, todo lo que vio fue su coche destrozado. La hizo gritar. Luego notó un coche deportivo rojo destrozado. Luego una ominosa figura oscura destacada por las luces. Un rayo estalló, partiendo el viejo olmo delante de la casa. Un largo destello de relámpago reveló una figura oscura como su esposo. El tono de los gritos de Mindy aumentó. Se desmayó. La furia de la tormenta se intensificó. El banco de picnic voló por el aire, girando y rodando mientras avanzaba por la calle. Un tablero 204 volador perforó la pared del garaje. El aullido del viento se volvió ensordecedor. Bob vio a su esposa caer. El coche deportivo aplastado. Se necesitarían las tenazas de la vida para abrir esta lata, pensó Bob. Bob se dirigió hacia la puerta. Necesitaba cerrarla. Tan enojado como estaba, atravesar la tormenta estaba en lo más alto de su lista de tareas. La ruptura, que era una puerta de garaje, violaba la cáscara de la casa. Con esta ruptura, la tormenta comenzaría a desgarrar la casa. Bob estaba en modo de control de daños. Bob llegó a la puerta, agarró la mano de su esposa y la llevó de vuelta a la cocina. Cerró la puerta y movió el refrigerador para ayudar a mantenerla cerrada. Encendió la linterna y miró a su alrededor. Estaba tranquilo adentro. La tormenta permanecía afuera. Bob llamó al 911 tejido nada. Miró su teléfono. Sin red. Levantó a su esposa y la llevó al baño de abajo. No la tiró con mucho cuidado en la bañera. Se sentó en el inodoro pensando en cómo su vida se había convertido en una pesadilla. Escuchó algo golpear la casa. Podía sentir que su casa comenzaba a desmoronarse. Bob miró a su esposa. Bob, estoy tan... Simplemente cállate. Bob gritó a través de la tormenta. ¿No has causado suficientes problemas? Ella se encogió en sí misma. La tormenta se escuchaba destrozando su hogar. Aunque estaban acurrucados juntos en el pequeño baño oscuro, iluminado solo por la linterna de Bob, estaban a millas de distancia. Bob hizo lo posible por controlar su ira. La mente de la esposa de Bob estaba girando. No podía calmarse. Estaba emocionalmente agotada, psicológicamente inestable y también físicamente exhausta. Tenía hambre después de todo el amor hecho, estaba temblando de frío en el baño. Vio la furia en los ojos de Bob. Tenía miedo. Tenía miedo de provocarlo, así que mantuve la boca cerrada. No hubo muchas palabras en el baño. Bob rompió el silencio. ¿Por qué? Ella bajó la cabeza, lágrimas cayendo como lluvia afuera. ¿Cómo se llama él? Richard, murmuró. ¿Esto lleva mucho tiempo? Solo un par de semanas. ¿Lo quieres? No, fue solo por amor, sollozó, sintiendo otro pedazo de su matrimonio desgarrado. Continuó, Bob, ¿qué le pasa a Richard? Las palabras se le atragantaron en la garganta. Él.
Tú lo mataste. Después de un momento de silencio, Bob la miró. ¿Por qué te importa eso? ¿Él era solo para hacer el amor? El silencio que cayó entre Bob y Mindy solo fue interrumpido por el chirrido de las tablas arrancadas de su casa por la tormenta. No, dijo Bob después de una pausa bastante larga. Su no fue también una respuesta al dolor en el corazón de Bob. Bob apagó la linterna para ahorrar batería. No se pronunciaron más palabras. No se compartieron más pensamientos. Era un silencio oscuro y feo entre ellos. Después de un tiempo, Mindy habló. Bob, por tu bien. No por mí ni por él, sino por tu bien. No eres el tipo de persona que dejaría a alguien allí. Habló suplicante. Lo peor era que ella conocía a su esposo y tenía razón. Si hubiera dejado a Richard sufrir su destino merecido, Mindy estaba segura de que, en lo más profundo, nunca se lo habría perdonado. Esta conversación muy breve terminó cuando otra parte del viejo olmo se estrelló en la sala de estar. Las consecuencias ahora habían obligado a Bob a tomar su decisión de abandonar la relativa seguridad del baño y enfrentar la tormenta furiosa a través de la destrucción de su hogar para salvar la vida de un hombre que había sido cómplice en desatar la tormenta en la cabeza de Bob. Corazón, hogar y familia. ¿Qué prueba era para Bob? Bob caminó por la sala de estar en ruinas donde estaba la silla de su madre, la única conexión tangible de Bob con su pobre, difunta y santa madre y su familia, rota en pequeños pedazos, aplastada por una gran rama de olmo. En la bañera, a salvo de la tormenta, la esposa de Bob estaba en la oscuridad, rodeada por los sonidos de la tormenta afuera. Había una dolorosa conciencia dentro de ella de que estaba al borde de la destrucción. Sus entrañas se revolvían. Mindy y su mente estaban tan desordenadas como su hogar, un viejo olmo que había sobrevivido décadas de tormentas. Pero esta tormenta era el fin para el viejo olmo. Cuando Bob finalmente movió el refrigerador lejos de la puerta, pudo llegar a su garaje. Estaba hecho un desastre completo. El techo estaba arrancado. Una pared estaba en pie, la otra simplemente desapareció. Lo que quedaba de la puerta del garaje estaba atrapado entre el pequeño auto deportivo rojo de Mindy y la camioneta. Flotaba como una bandera en el viento. Todo en el garaje estaba expuesto a la furia de la tormenta. Todo lo que no estaba atado fue arrastrado con la pared. Su camioneta, balanceándose y rodando, aún mantenía todos los autos en su lugar. La camioneta de su esposa estaba apretada contra la pared trasera. El auto deportivo rojo seguía colgando del parachoques delantero de la camioneta de Bob, sosteniendo la parte trasera del pequeño auto deportivo rojo. Bob miró dentro del auto deportivo. El tipo no se veía muy bien. Estaba pálido como una sábana. El viento cobró fuerza y atacó nuevamente. El viento levantó el pequeño auto deportivo, levantándolo y bajándolo, lanzándolo por todas partes, empujando a su pasajero contra todo. Su cabeza asentía como la de una muñeca. Bob intentó abrir ambas puertas. No cedieron. Bob se dirigió a su camioneta en busca de herramientas mejores que solo sus manos. Agarró su lámpara de minero, casco, navaja multiusos, martillo y un rompedor de 5 pies y caminó de regreso al auto deportivo. Terminó teniendo que romper el parabrisas. Luego cortó a Richard del cinturón de seguridad y lo sacó a través del parabrisas, a través de lo que quedaba del capó, luego lo arrojó al suelo. Bob lo arrastró de vuelta a través de la cocina, ignorando la puerta cerrada, pasando por el viejo árbol de olmo en la sala de estar, y de regreso al baño estrecho donde dejó caer a Richard en el suelo. Miró a su esposa. ¿Satisfecho ahora? Bob, sentado en su inodoro, miró su reloj. Había llegado a casa hace poco más de una hora. Parecía una eternidad atrás. Cerca de las 4 a.m., sintieron que lo peor de la tormenta había pasado. Richard se despertó. Para Bob, parecía que no callaría. Richard realmente era un tonto. Richard se pasó de la raya cuando le contó a Bob en detalle que mala era su esposa.
Disfrutaba retorciendo el cuchillo en la herida. Esa siempre era la mejor parte de tratar con esposas, destruir al esposo. Richard lo disfrutaba todo. Un observador impasible estaría justificado al suponer que Richard tenía un deseo de muerte. La esposa de Bob sollozaba, pero no decía nada. Eso decía mucho para Bob. Todas las cosas buenas llegan a su fin. Así es esta noche. Alrededor de las 6 a.m., Bob derribó la puerta del baño y entró en las ruinas que quedaban. Bob miró a su alrededor. Toda la fachada frontal de su casa, así como casi todas las paredes de su garaje, simplemente habían desaparecido. Ruina era una buena palabra para describirlo. Su teléfono celular tenía 2 barras de carga. Llamó al 911 y cuando terminó la llamada, se dirigió a su camioneta. Cuando Bob se subió a la camioneta, lo único que sabía con certeza era que necesitaba estar en otro lugar. Mindy se quedó con sus padres y sus hijos. No había otro lugar a donde ir. Allí los niños sobrevivieron a la tormenta. Este fue el único refugio de Mindy después de la tormenta. Ella no explicó por qué Bob no estaba cerca. El caos posterior a la tormenta dejó mucho por hacer. Mindy no se había sentido presionada para abordar el tema aún. Mindy, en el fondo, estaba asustada. Perder a Bob, convertirse en madre soltera de 3 hijos. No es que ella y Bob estuvieran nadando en dinero. Las cosas estaban ajustadas, por eso Bob tomaba esos trabajos fuera de casa. Aunque no le gustaba, lo hacía por el bien de su familia. La familia no habría sobrevivido sin sus esfuerzos combinados. Mindy no había sabido nada de Bob durante 3 días. Había todo este caos con los agentes de seguros. Su padre la estaba ayudando con eso. La escuela de los niños estaba muy dañada, así que estaban en el camino. La mamá de Mindy cuidaba a sus nietos. Mindy no sabía qué hacer, así que simplemente intentaba dar un paso a la vez. Bob estaba a varias horas de distancia. De hecho, Bob, en el bar del Hotel Ramada, donde rápidamente se estaba convirtiendo en un cliente habitual, reflexionaba sobre su vida. Mirando fijamente un vaso casi vacío de whisky, Bob empezó a ver a Ralph, el barman, de manera casi mística. Cada vez que el vaso de whisky de Bob estaba cerca de acabarse, Ralph aparecía y lo volvía a llenar, como por arte de magia. No se intercambiaban palabras. Casi como si Ralph pudiera leer su mente. Su esposa, sus hijos. Bob estaba perdido. Quería venganza. Bob estaba enojado. Bob también estaba asombrado. Simplemente no podía reconciliar a la esposa que conocía, amaba y respetaba, la madre de sus hijos, su compañera, su mejor amiga. Con todas las tonterías que Richard estaba vomitando toda esa larga noche en el baño, su mente estaba girando por las consecuencias de las elecciones de otras personas mientras bebía su whisky. Pero en realidad, era su ego el que estaba magullado y golpeado. Empezó a ver esto como a través del fondo del vaso de whisky que sostenía en su mano, escaneaba el montón humeante que era su vida ahora. Su esposa se convirtió en una tramposa. ¿Cómo le dolía eso? Bueno, más hacer el amor con la madre de sus hijos. Eso era obvio. Podía encontrar hacer el amor en otros lugares. Después de todo, tenía 2 buenas manos. Él no poseía a su esposa. ¿Y si ella quería, realmente eso recaía sobre él? Claramente no debería haber interferido. No quería ver las imágenes, las de su propia imaginación eran lo suficientemente malas. Si él estuviera al otro lado del mundo y ella estuviera haciendo el amor, ¿caería un árbol en el bosque? Pero se sintió ofendido. Entonces, ¿y ahora qué? Ella lo ofendió. Era repugnante. Pero, ¿cómo podía sanarse esto? No puedes retroceder en el tiempo y hacer que tu esposa no sea una tramposa. Y luego estaban los niños. Y su vaso de repente se volvió a llenar. Y aquí es donde se encuentran la dura realidad y las decisiones difíciles.
Bob encontró la distancia suficiente para permitirle obtener perspectiva. Alrededor de las 10 a.m., después del desayuno en la cafetería del Ramada, Bob salió a la carretera. Regresando del caos de la tormenta. Viajar 2 estados con la mente clara y un vaso de café extra grande para llevar da tiempo para reflexionar. Tiempo para intentar poner en orden mis pensamientos. Bob se enfrentó a algunas preguntas muy serias. Divorcio. Aunque el camino obvio que podrían haber tomado era una mala opción. En el estado de ánimo claro y distante de Bob, no era posible mantener 2 granjas. Simplemente no había suficiente dinero. Una era difícil. Los niños necesitaban más cuidados de los que él podía proporcionar para mantener a flote a la familia. A los 12, 9 y 5 años, había muchos años de paternidad por delante. Bob también tenía que admitir que necesitaba saber dónde estaba Mindy. ¿Estaba ella dedicada a los niños o a Richard? No podía verlo como otra cosa que no fuera tomar una decisión u otra por ella. Si ella elegía a los niños, ¿qué significaba eso? ¿Y quién es Richard? El hombre era un gran idiota. Necesitaba descifrarlo. Ya era tarde cuando Bob llegó a la casa de los parientes de su esposa. Creía que era donde Mindy había escondido a los niños la noche del huracán. No llamó antes. Usaría la sorpresa para sacar más verdad otra vez. La última hora aproximada del viaje de Bob mostró la completa devastación del huracán. Varias carreteras todavía estaban bloqueadas. Bob tuvo que dedicar tiempo a volver atrás. Al llegar a la casa de los parientes de su esposa, vio que su casa lucía bastante bien, posiblemente reparaciones en el techo. Estacionó su camioneta, subió los escalones del porche, cruzó el porche y abrió la puerta, tal como lo había hecho durante años. Entró en la sala de estar, y había pandemonio. Los niños estaban por todas partes alrededor de Bob. Comenzaron los abrazos. Bob miró los rostros sonrientes y amorosos de sus hijos. Miró los rostros preocupados de sus parientes, luego vio el rostro de Mindy. Sus ojos estaban enormes. Estaba muy pálida y su mandíbula se le cayó. Se miraron. Mindy sollozaba, rompió el contacto visual y se dirigió hacia el dormitorio. Tomó un tiempo que las cosas se calmaran. Bob miró a su alrededor. Los niños estaban bien. Mindy estaba a salvo. Bob se despidió de sus hijos y de sus suegros. Mindy miró desde el dormitorio oscurecido como su esposo se marchaba. Bob se convirtió en residente del Hotel Residence Inn. Tienen una buena tarifa corporativa semanal. Su jefe se lo consiguió, así que hay nuevos gastos. La buena noticia es que el trabajo de Bob ahorró mucho dinero a la empresa, así que lo ascendieron. Esto podría significar más viajes. Mindy todavía no ha superado nada con sus padres. Tampoco tenía la fuerza interior para enfrentarse a Bob. Mindy está al borde de la locura. Todo lo que realmente le importaba era la familia. Y estaba en un estado lamentable por su propia culpa. El peso de su culpa, los tristes ojos de sus hijos, los rostros confundidos de sus padres y, lo peor de todo, el rostro sin vida de su esposo. Esto era personal para ella. Giraba en su mente y se alojaba en su alma. Y así las cosas continuaron. Bob recibió el primer pago de su seguro de propietarios por los daños. Esto le permitió comenzar a restaurar su hogar. El dinero de FEMA comenzó a llegar a fin de mes. Esto ayudó con todo lo demás. El amigo de Bob, Ike, era contratista, así que el fin de semana fue principalmente el show de Bob e Ike. La cuadrilla de Ike avanzaba durante la semana según fuera necesario mientras Bob estaba en su trabajo diurno. En un mes, se hizo un progreso real en la casa. Bob estaba añadiendo un apartamento en la parte trasera de la casa. Y el sótano era un nuevo sótano que algún día podría convertirse en una cueva para hombres. El acceso directo estaba disponible a través de una escotilla en el suelo. La otra entrada era desde la cocina bajando las escaleras hacia un pasillo que corría debajo de la casa.
Tanto la habitación de los suegros como el sótano tenían cerraduras con combinación tanto por dentro como por fuera de las puertas. Los fines de semana, los padres de Bob traían el almuerzo y los niños. Bob esperaba con ansias estas cenas toda la semana. Años después, se escuchó a Bob decir que esas cenas fueron algunos de los mejores momentos de su vida. Después de 3 meses, Bob y Ike pudieron ver la meta. Mindy vino a almorzar, pero todavía no podía hablar con Bob. Así que simplemente se quedó en el coche observando cómo su familia se recuperaba. Sin embargo, salió. Fue un paso. Al final del 4.º mes, la casa estaba restaurada. Gracias a la ayuda de Ike y al esfuerzo de Bob, Bob pudo expandir la casa y arreglar todo lo demás usando solo el dinero del seguro. Mudarse a casa permitiría a Bob ahorrar dinero en alojamiento. Incluso a la tarifa corporativa, era caro. Bob comenzó a ahorrar nuevamente, como cuando él y Mindy comenzaron por primera vez. Pero solo Bob volvió a casa. Bob y sus hijos estaban listos. Sin embargo, sin alguien que cuidara a los niños durante la semana, simplemente no funcionaría. Los padres eran maravillosos, pero eran mayores y tener 3 niños ruidosos corriendo y saltando constantemente claramente los estaba desgastando. Nunca dijeron nada, pero Bob tenía ojos. Bob sabía que era hora de hablar con Mindy. Bob decidió que necesitaban hablar en su casa si alguna vez iban a recuperar sus vidas. Bob estaba más que listo para seguir adelante. Bob habló con sus suegros. Actuaron como intermediarios. Dado que Mindy no había hablado con Bob en meses, se acordaron la hora, el lugar y otros detalles. Era sábado. Bob había estado viviendo en la casa restaurada durante 2 semanas. Mindy condujo el coche de sus padres hasta la casa. Estacionó en la calle. No pudo reunir fuerzas para entrar en el camino de entrada. Empacó el almuerzo en una cesta de picnic. Bob dejó la puerta principal abierta. Fue un gesto considerado por parte de Bob. Mindy trajo el pollo frito y todos los acompañamientos. Este era el plato favorito de Bob. Incluso trajo pastel de cereza. Tomaron té sin azúcar, tal como le gustaba a Bob. Mindy estaba vestida bien, de manera conservadora. Dejó los 3 botones superiores desabrochados, lo cual también le gustaba a Bob. Estaba un poco delgada. Su sonrisa era un poco tensa, pero sus ojos, aunque tan hermosos como siempre, se movían de un lado a otro como los de un pequeño animal presa, siempre alerta y listos para correr, por así decirlo. Fue bueno que estuvieran comiendo. Le daba a Mindy algo que hacer con las manos. Comieron en silencio. Terminaron el almuerzo y Mindy se levantó para recoger. Es hora de cruzar el Rubicón. Bob extendió la mano y agarró la muñeca de Mindy. Déjalo. Es hora de que hablemos, dijo Bob suavemente. Mindy se volvió a sentar en su silla plegable junto a la mesa de trabajo. Mindy, déjame comenzar. Si no estás de acuerdo con algo de lo que digo, solo avísame. No tienes que explicar por qué no estás de acuerdo. Solo quiero ver si podemos ponernos de acuerdo en algo. ¿De acuerdo? Mindy no sabía qué significaría este día para ella. Estaba nerviosa. No durmió en toda la noche. No podía decir una palabra, así que asintió. Bob y Mindy se miraron a los ojos. Ambos tenían preguntas que ninguno de los dos quería responder. Bob respiró hondo y comenzó. Mindy, lo más importante para mí es nuestra familia. Los niños son lo que me importa primero. Bob miró a Mindy. Ella simplemente asintió. Bob tomó esto como un acuerdo. Sabes, como yo, las cosas han estado ajustadas económicamente durante bastante tiempo. La única manera en que nos mantuvimos a flote fue el dinero extra que gané con estos trabajos lejos de casa. La tormenta no ayudó. Bob hizo una pausa. Mindy asintió. Con que cuides de los niños y tu trabajo a tiempo parcial, bueno, ayuda, pero no tanto.
ni siquiera ganaste lo suficiente para pagar tu coche. ¿Y si tuviéramos que pagar a alguien por el cuidado de los niños? Bob dejó la frase sin terminar. Mindy no era tonta. Sabía cuál era su situación. Así que para los niños, la forma menos dolorosa es que permanezcamos juntos. Mindy no podía creer que Bob estuviera hablando de permanecer juntos. Esta era la respuesta por la que había rezado a Dios. Le llevó un minuto responder. Se levantó de un salto e intentó abrazar a su esposo. Más que nada, ansiaba su abrazo para poder volver a casa de esta pesadilla. Bob levantó la mano como un policía que hace una parada de tráfico. No me toques. Mindy se desplomó de nuevo en su silla. Bob. Mindy, está claro que no eres digna de confianza. Aunque te amo, mi confianza en ti se ha ido. No sé si alguna vez me recuperaré del dolor que me causaste. Bob permitió que un poco de su enojo saliera. Mindy retrocedió sorprendida, sus ojos aún más grandes. Lágrimas empezaron a correr por su rostro. Pero dejemos eso de lado por ahora. Bob claramente estaba intentando controlar su ira. Así que ahora se trata de cómo avanzamos con nuestras vidas. Bob tomó una respiración profunda y continuó. Mindy, la idea de dejarte sola con los niños mientras trabajo fuera de casa sin precauciones sería una estupidez de mi parte. Honestamente, también me volvería loco. Bob miró a los ojos de Mindy y antes de que se te dé cualquier confianza, tú, no yo, tienes mucho trabajo por hacer. No estoy seguro de que sobrevivamos a una repetición de la noche de la tormenta. Tampoco estoy seguro de volver a confiar en ti. Bob se levantó y fue al refrigerador. Sacó una cerveza helada. Ya no había un refrigerador en la casa. Colocó una cerveza frente a Mindy. Vas a necesitar esto para la próxima parte. Bob dio un largo trago a su cerveza. Estar lejos de casa, ¿qué te impide simplemente reconectarte con Richard? Y, lo que es más importante, ¿cómo puedo lidiar con esto mientras estoy en el trabajo? Esas son un par de preguntas que necesitamos responder. Mindy, no me creo ni una palabra. ¿Qué estás diciendo? Sé que eres una traidora que pone voluntariamente en peligro el futuro de sus hijos. Y en lo que a mí respecta, bueno, el desprecio. Ni siquiera estoy seguro de querer volver a tocarte. Pero esto no es justo. Somos esposo y esposa. No voy a aceptar el celibato, especialmente después de tener que escuchar a tu amante describir tus acciones en detalle. Honestamente, creo más en su versión de los hechos que en cualquier cosa que puedas decir. Así que necesitamos ayudarme a superar mi repugnancia hacia ti. Por eso, hoy, después de que te vayas, quiero que escribas en detalle todos los actos que realizaste y todas las promesas que hiciste a Richard. No te pierdas nada. No te preocupes por cómo me afectará. Considera esto tu primer pequeño paso hacia la restauración de algo entre nosotros. La verdad completa, toda la verdad, sin adornos. Y debe ser verdad, porque lo voy a comprobar. Espero esto mañana por la mañana. Deja esto en el camino a la iglesia con los niños. Mindy simplemente sonrió. ¿Hasta ahora estás de acuerdo con todo lo que dije? Mindy sonrió. No, Mindy, necesitas decirlo ahora. Sí, Bob, dijo Mindy con una voz suave y temblorosa. No te oigo. Sí, Bob, repitió Mindy. Mindy gritó, sorprendiéndose incluso a sí misma. Cualquier cosa, por favor, Bob. Cualquier cosa, continuó. Era lo más que le había dicho desde que le suplicó que salvara a su amante. Ahora vete. Mindy se fue con lágrimas en los ojos. Bob tomó otra cerveza. La mitad restante del paquete era el siguiente ítem en la lista de quehaceres de Bob. A la mañana siguiente, Mindy y los niños llegaron a la casa. Esta vez, se detuvieron en la entrada. Los niños estaban bastante contentos de estar en casa y con ambos padres, ni Mindy ni Bob lo pasaron por alto.
Bob tomó la carta de Mindy. Aunque no tenían replemente muebles, Bob decidió que era hora de que toda su familia durmiera bajo un mismo techo. Les dijo a los niños que después de la iglesia empacaran y se mudaran a casa. Sería como acampar, pero al menos estarían juntos esa noche. Después de que los niños se acomodaron en sacos de dormir y colchones inflables, Bob y Mindy tenían sus sacos de dormir. Sin los colchones inflables, no hubo conversaciones. Mindy se quedó dormida llorando. A la mañana siguiente, todos tomaron leche y cereal. A los niños les dieron dinero para el almuerzo y subieron al autobús escolar. Bob tomó 2 semanas libres de su trabajo con su nueva posición. Le estaban pagando, dijeron. Considéralo unas vacaciones pagadas. Bob nunca había tenido algo así antes. Tan pronto como los niños se fueron, llegaron los padres. Estaban allí para ayudar a Mindy a arreglar su casa. Trajeron algunas de sus cosas viejas para ayudar a Bob y a Mindy. Bob se fue a una reunión poco después. Pronto quedó claro que la verdadera razón por la que los padres de Mindy venían era porque Mindy no debía estar sola. Resulta que sus padres no confiaban en Mindy menos que Bob. Bob decidió que necesitaba aprender más de Richard en un movimiento que resultó ser ingenioso. Tras una inspección más cercana, motivado por los instintos básicos de Bob, conoció a Richard. Bob encontró esto muy educativo. Se encontraron en el IKEA Señoris Diner en el lado equivocado de la ciudad. Richard llegó con 2 matones enormes. Una precaución razonable dadas las circunstancias. Richard no se veía peor. Es cierto, su nariz ahora se desviaba un poco hacia la izquierda, pero las nuevas dentaduras, Bob admitió, eran buenas. Era como si Bob nunca hubiera estrellado la cara de Richard contra el volante. Los matones se quedaron afuera en su todoterreno sin descripción. Richard llegó en un Ferrari rojo. La reunión fue un poco tensa al principio, pero el ego de Richard superó a Bob si no perdía la compostura. Bob se mostró amable. Incluso ofreció la primera jarra de cerveza hacia la tercera. Y a mitad de camino de la carta de Mindy, estaban profundamente inmersos en la camaradería masculina. Bob escuchó y grabó en su teléfono. Y Bob aprendió mucho de Richard. A partir de la 4ª jarra, Richard rápidamente comenzó a presumir de cómo elegía, qué señales buscaba, su ojo agudo y sentido innato de las verdaderas necesidades de una mujer, y cómo Richard podía doblarlas y moldearlas para satisfacer sus necesidades. Después de la 5ª jarra, Richard y Bob tomaron caminos separados. Richard sentía que había encontrado un amigo. Bob sintió que se había bañado en una alcantarilla húmeda. Bob ahora sabía que Mindy estaba siendo honesta. En su mayoría, le dio una por esfuerzo. Debe haber dolido escribir esta carta. Bob se preguntaba qué había omitido o atenuado. Esto confirmó varias cosas sobre Mindy para Bob esa noche. Después de acostar a los niños, Bob llevó a Mindy al nuevo anexo para padres. La puerta estaba cerrada con un candado de combinación. Bob ingresó el código y dejó entrar a Mindy. El anexo ya estaba amueblado con una enorme cama de 4 postes. Había una sala de estar con una silla y un reposapiés, una pequeña mesa de café con un iPad encima, un vestidor y un gran baño con jacuzzi. Mindy se quedó un poco sorprendida. Mindy, aquí es donde dormiré solo. Hay un pequeño botón blanco en la pared de nuestro antiguo dormitorio. Si lo presionas, enviará una señal aquí. Mindy asintió. No estaba segura de qué pensar. ¿De dónde sacó Bob el dinero? Luego la dirigió hacia el iPad. Lo encendió, lo tocó algunas veces y allí estaban en el iPad. Bob explicó de nuevo que no confiaba en ella. Explicó cómo había equipado la casa con cámaras de video y sonido. Todo se transmitía inalámbricamente a su iPad. Así, ya sea en casa o fuera, podía monitorear lo que estaba sucediendo. También podía recibir transmisiones en su nuevo iPhone. Mindy se sorprendió por el nivel de vigilancia.
Empezaba a parecer que quizás no se daba cuenta de cuánto había lastimado a Bob. Luego la mandó a la cama con instrucciones de hacer sonar una señal cuando se despertara. Después de que los niños se fueron a la escuela, Bob se sentó con Mindy para otra conversación. Las conversaciones de Bob estos días no eran lo que Mindy quería. Mindy, según tu carta y tu amante, eres completamente promiscua en tu núcleo. Una de las cosas que he aprendido es que necesito ver las cosas como son. Eres una gran madre, hasta donde puedo ver. Antes de Richard, eras una buena esposa y compañera. Así que te vi como quería verte, la mujer con la que me casé. Ahora te veo con más claridad. Te conozco lo suficiente como para saber que si decides reprimir al libertino que llevas dentro, saldrá de una manera terrible, como ocurrió con Richard. Así que a partir de ahora, incluiremos lo provocativo como parte de tus deberes domésticos. El código de mi habitación es 6942. Como tú, tengo un botón en la pared de mi dormitorio. Cuando te necesite, te daré una señal. Y así comenzó el entrenamiento de Mindy. Bob empezó despacio con Mindy esa noche. La señaló a las 4 a.m. Ella llegó unos minutos después, somnolienta y en su bata de noche. Bob le dijo que nunca llevara nada cuando estuviera en su habitación. Ella dobló su bata de noche y la dejó en el suelo. Bob la señaló toda la semana, a menudo varias veces por noche. Bob era un profesor estricto. Era domingo por la mañana, y Bob volvía a trabajar ese día. El suegro y la suegra recogieron a los niños y los llevaron a la iglesia. Bob y Mindy tenían varias cosas que hacer. Aproximadamente una hora después de que el suegro y los niños se fueran, Bob y Mindy, vestidos con un vestido decente y conservador de ama de casa sin nada debajo, llegaron al agujero. Mindy empezó a ponerse nerviosa. Bob no permitió que eso lo detuviera. Bob arrastró a Mindy al estudio de piercing. Bob lo arregló todo de antemano. La próxima semana fue una locura para Bob y Mindy. Bob no podía concentrarse en su trabajo. Revisaba su teléfono cada pocos minutos como una adolescente. Sus llamadas la volvían loca a Mindy. Ni siquiera podía ir al baño sin pensar que su marido la estaba mirando. Bob pasó toda la noche revisando las imágenes de la cámara, asegurándose de no haberse perdido nada. Por supuesto, al día siguiente, exhausto por la falta de sueño. Estaba aún peor en el trabajo. Para el miércoles, su jefe estaba harto de Bob. Mandó a Bob a casa por el resto de la semana y las 2 siguientes. Le dijo a Bob que se replanteara las cosas. Podía contratar a trabajadores igual de buenos con mucho menos problemas. Pero le caía bien Bob y sentía lástima por él. Este era su tercer matrimonio. Pero Bob recapacitaba o no debería volver. Definitivamente, esto no era tiempo libre remunerado. Mindy reflexionó sobre su situación. Amaba a Bob hasta la muerte. Quería a su familia, pero Mindy tenía necesidades. Mindy llegó a entender sus deseos. Es cierto, hacer el amor con Bob no se sentía como un castigo, admitió para sí misma. Pero de alguna manera, tenía que encontrar algo para hacer que funcionara. Porque realmente no estaba funcionando. La buena noticia, mientras Mindy exploraba a fondo sus deseos, era que implicaban hacer el amor. Mindy se dio cuenta de que si lograba que Bob tomara la iniciativa y jugara bien sus cartas, sabía con certeza que podría ser la mujer de un solo hombre. Con esta autoconciencia, Mindy tenía algo con lo que trabajar. Mindy pasó a la fase de planificación de su cirugía. Ella calculó que tendría una semana completa antes de que Bob regresara a casa. Desde la ventana de su dormitorio en el segundo piso, Mindy vio el camión de Bob llegar a la casa unos días antes. Mindy esperó 5 minutos antes de presionar el botón que señalaba a Bob. Pitó de nuevo, luego otra vez. Todavía nada. Ella esperó. Estaba preocupada. Estaba asustada. Pero decidió darle espacio a su esposo.
Mientras se metía en la cama, él le hizo señas. Mindy bajó las escaleras y se paró frente a la puerta de Bob. Mindy dobló su camisón y lo colocó en la mesa junto a la puerta de la habitación de Bob. Marcó el código y abrió la puerta. Bob estaba acostado en la cama, acurrucado. Sus sollozos desgarraban el corazón de Mindy. Mindy se apresuró hacia él, haciendo ruidos tranquilizadores. No funcionó. Bob estalló como el Krakatoa. Me enviaron a casa del trabajo. Esto fue una gran humillación para Bob. Bob nunca fallaba en su trabajo. Mindy suspiró, mano en los labios. Conocía a su esposo. ¿Por qué? Déjame decirte, Mindy. Porque tenía que vigilar. No puedo confiar en ti. No pude detenerme. Dios, ¿cómo puedo vivir así? Mindy se echó para atrás al darse cuenta de lo herido que estaba su esposo. Pero aunque su plan no estaba completamente formado, lo había estado cavando durante algún tiempo. ¿Por qué no? Pensó para sí misma. No tenía nada que perder. La forma en que Bob estaba actuando ahora, asumió que las cosas irían mal muy pronto. Sentía que Bob estaba listo para echarla por la puerta. Esto no debería haber pasado. Bob, creo que sé cómo hacerte confiar en mí. Y creo que he encontrado una forma de demostrarnos a ambos que puedo ser fiel. Mindy aprovechó al máximo el momento. Le habló a Bob sobre sus pensamientos profundos acerca de sus necesidades. Amaba hacer el amor, pero una cosa de la que estaba absolutamente segura era que solo quería a Bob. Pero realmente necesita que Bob comience a esforzarse. Sin la atención de Bob, bueno, estaban condenados. Bob explicó cómo dejarla lo estaba volviendo loco. Simplemente no podía confiar en ella. Lo destrozaba todos los días. Se preguntaba si hoy sería el día en que Richard recuperaría a su esposa. Si no podía trabajar lejos de casa, bueno, estaban condenados. Fue entonces cuando Mindy sugirió una prueba. Una prueba para demostrarle a Bob que puede estar sola de manera segura y no le será infiel. Declaró con orgullo que podía plantarle cara a Richard si solo Bob hiciera su parte. Bob y Mindy pasaron varias horas discutiendo todo. Ambos sabían que Mindy tenía que pasar esta prueba con sobresalientes para que Bob retrocediera del abismo. También se prepararon para esto utilizando todas las precauciones posibles. En última instancia, la idea de Mindy era tan loca que podría funcionar para Bob. Este pequeño test que Mindy ideó resultaba peligroso. Si fallaba, Bob no tendría ni Hollywood ni un final feliz. Había dos problemas enormes. En primer lugar, ¿quién sería el evaluador? En segundo lugar, para que el test fuera real, Mindy no podía tener a Bob cerca. Él no podía usar sus sistemas de vigilancia durante toda una semana. Necesitaba un descanso total de observar a Mindy. Tenía que hacerlo, de lo contrario, no tendría trabajo. Una semana laboral completa. Era mucho tiempo dejar a Mindy sin supervisión. Esto realmente asustaba a Bob, porque en este punto, a pesar de las buenas intenciones de Mindy, su involucración con Richard mostraba tanto a Bob como a Mindy que ella podía volver a su comportamiento pasado en cualquier momento. Hablaron hasta tarde en la noche. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, completaron sus preparativos con un apasionado y enojado acto de amor. Fue una de las mejores noches que habían pasado juntos en mucho tiempo. Han sido 2 semanas ocupadas para Bob. Tenía mucho en qué pensar. Todo era una prueba de intuición. Ganar o perder, Bob no podría haber ideado un mejor plan. Se sintió triste. Mientras terminaba sus preparativos, Bob y Mindy enviaron a los niños al campamento de la iglesia por 3 semanas. Era jueves, y Bob debía volver al trabajo el lunes. Bob terminó alrededor de las 3 de la tarde. Para las 4, Bob se había convertido en un villano malvado hacia Mindy. Además de dormir, comer y ir al baño, hicieron el amor. Era temprano el viernes por la tarde.
Mindy, por supuesto, estaba sola en casa cuando sonó el timbre. Mindy estaba vestida como ama de casa. Cuando abrió la puerta principal, Richard estaba allí, muy seguro de sí mismo. Mindy se recompuso. Reunió su fuerza interior. Le cerró la puerta en la cara a Richard. Cerró con llave la puerta principal y la aseguró con el cerrojo. Se apoyó contra la puerta, pensando en Richard. Era un mago en la cama. Richard golpeó la puerta principal durante casi 20 minutos antes de dar la vuelta a la casa, mirando por las ventanas. Cuando se acercó a la ventana de la nueva habitación de su yerno y la miró, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Comenzó a golpear la ventana. Mindy lo ignoró o no sabía que estaba allí. Intentó llamar la atención de Mindy, pero cuando miró sus ojos, estaban vidriosos y no expresaban ninguna reconciliación con él. Era viernes por la noche. Bob estaba volviendo a casa del trabajo. Había sido una semana difícil para Bob. Encontró a Richard, lo sobornó y lo despidió como un misil guiado directamente hacia Mindy. Según el plan, no miró las imágenes de las cámaras de seguridad en su teléfono. Le costaba a Bob no mirar, pero como no lo hizo, aún tenía un trabajo que hacer. Condujo hasta su casa. Estaba oscuro. Bob tenía un mal presentimiento. Desbloqueó la puerta principal y entró. Encendió la luz. No había rastro de Mindy. Bob estaba destrozado. En el fondo, realmente esperaba que Mindy estuviera en casa. Eso no era verdad. Así que ella debió haberse ido con Richard. Lo eligió a él sobre Bob y los niños. Bob se resignó a la amarga tarea de decirles a sus hijos que su madre ya no estaba. Era como si todo el planeta Tierra reposara sobre sus hombros. Cansado, se dirigió a su dormitorio. Apenas podía dar un paso delante del otro. Mindy miró a Bob y dijo: «Oh, cariño, gloria a Dios, estás en casa». 3, 5. Suscríbete a nuestro canal.